Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Calma antes de la tormenta. Parte 1. En la sección de la escuela preparatoria de la Academia Honan, chicos y chicas tenían clases de gimnasia por separado. Los estudiantes del mismo grado eran juntados, pero eran separados por sexo. La clase 5 de Godot fue colocada junto a la clase 6. Hoy, la clase de los hombres era béisbol. Las chicas estaban haciendo softball, pero, ya que se está llevando a cabo junto a los chicos, utilizaban el mismo campo. Por lo tanto, fue una rara ocasión en que hombres y mujeres de las clases 5 y 6 tuvieron clases de gimnasia juntos. Un chico de la clase 6 lanzó la pelota desde el montículo. La pelota no logró alcanzar el guante del receptor, sino que voló entre los jardines de la derecha y central mientras la rubia bateadora giraba el bate rápidamente. Mientras el jardinero recogía la pelota, la bateadora ya había llegado a la tercera base espléndidamente. Las lecciones de la escuela eran solo para principiantes. En cuanto a su nivel, ellos eran aún peores que las ligas de aficionados, por lo que cualquier buen desempeño aquí no era nada de lo que enorgullecerse. Esta persona obtuvo 4 hits con 4 turnos al bate, y como lanzadora ponchó a todos los bateadores del equipo contrario. Mezclada entre los muchachos, la única participante activa era Erika Blandelli, quien era totalmente increíble a pesar de ser innegablemente una chica. Agitando su bate con esplendor tan fácilmente como a su espada. Godot. Quiero lanzar una bola incluso más rápida, tienes que cogerla. Si se trata de Godot, definitivamente podrás cogerla. No seas estúpida. Ni siquiera estamos en el mismo equipo. Mientras los equipos cambiaban de roles a media entrada, Erika habló sin sentido desde el montículo del lanzador. Godot, cuyo propio partido había terminado, se sentó a mirar y respondió con frialdad. Desde hace poco tiempo, las bolas rápidas de Erika comenzaron a deslizarse del guante del receptor. Era de esperar. Pedirle a un receptor novato que reciba esa clase de bola rápida era irrazonable. ¿Las chicas tienen a una persona extra, entonces podría unirme a los chicos? Por supuesto, no voy a dejar que alguno de ustedes, chicos, se escape de competir contra mí, ¿qué tal? La situación fue creada por la propuesta de Erika no mucho después de que empezara la clase. La destreza atlética de Erika Blandelli ya era bien conocida en toda la escuela. Dado que su capacidad fue reconocida plenamente por los chicos de la clase, e incluso por el profesor de gimnasia, se le colocó en el equipo A de la clase 5. Desde ese momento, la pesadilla comenzó a aplastar la autoestima de los chicos. Cuando Erika lanzaba, usualmente ponchaba. A lo mucho, el bateador podría batear contra el suelo. Cuando Erika lanzaba, el receptor se lastimaba porque las bolas iban demasiado rápido. Cuando Erika bateaba, simples, dobles, incluso triples home runs. Estas situaciones se repetían como copia y pega. No mucho después, incluso las chicas, que estaban teniendo un partido de softball, se detuvieron para reunirse alrededor y ver el rendimiento de Erika. Cada vez que la joven rubia mostraba su estupenda habilidad, todas las chicas aclamaban. Esa tipa realmente está haciendo lo que quiere. Realmente debería controlarse un poco. En vez de sorprendido, sería mejor decir que Godot estaba impresionado. Como alguien que ya conocía su extraordinaria condición física, este nivel de rendimiento era totalmente previsible. Incluso si su experiencia en el béisbol era cero, ella era un monstruo que podía jugar mejor que los profesionales. Entonces, Kusanagi-san, ¿cómo está? Yuri había dejado el equipo de las chicas y se acercó a saludar a Godot. Hablando de ello, la clase de gimnasia era el único momento en que la clase 6 de Yuri compartía lecciones con Erika. ¿Está Erika-san utilizando algún tipo de magia extraña? Si ese es el caso, debe ser detenida. El empleo de este nivel contra los chicos es completamente anormal. No lo creo. Ya que se trata de una competencia, ella está ganando solo con su propia fuerza física. Godot respondió con una simple respuesta a Yuri que estaba preguntando con una expresión preocupada. Una caballero después de todo, pero por favor no hagas tanta trampa cuando bromeas. Si tan solo insistiera en la justicia cuando estoy ocupado con sus cosas. Usualmente, Erika usaría su magia para mejorar sus habilidades cuando molestaba a Godot, pero ella insistía en la justa competencia durante la clase de gimnasia. Personalmente, Godot preferiría que ella hiciera todo lo contrario. Él realmente no podía creer que se hizo amigo de alguien así. Las habilidades atléticas de Erika son extraordinarias, y hacen que uno sospeche si es que usó magia ya que su capacidad física y resistencia escapan de la imaginación. Durante la secundaria es que Godot destacó como limpiador y receptor dentro de su equipo de béisbol.
Pero debido a esto es que entendía perfectamente cuán irrazonable era la capacidad de Erika. Si ella realmente jugara béisbol, definitivamente sería la cuarta bateadora, la limpiadora sin lugar a dudas. A pesar de que siente que exagera un poco, aún debería estar dentro de los límites aceptables, no. Ya veo. Kusanagi-san, confía bastante en Erika-san. Yuri dijo con una expresión ligeramente dura en su rostro. Cuando vi ese tipo de rendimiento, lo primero que pensé fue que debía haber utilizado algún tipo de magia. Me siento un poco avergonzada por dudar de alguien debido a un prejuicio. Por ahora no está actuando irracionalmente. Mientras se mantenga a ese nivel puede hacer lo que le plazca. Mientras destruía completamente la autoestima de los oponentes y la del receptor aliado. Erika permanecía parada sobre el montículo del lanzador con una sonrisa tan radiante como el sol. Como si ella estuviera disfrutando de todo esto desde el fondo de su corazón. De todos modos, a pesar de que es una mujer astuta, es increíblemente sencilla, así que no te preocupes, vas a estar bien. Entendido. Sin embargo, en realidad hace que una sienta un poco de envidia. Yuri relajó su expresión y sonrió mientras murmuraba. Una débil pero elegante sonrisa, parecía algo reservada con sus sonrisas. ¿Envidiosa? Marilla. Sí. Para ser honesta, no soy realmente buena con los deportes. Ah, ya veo. Aunque un poco sorprendido, Godot pareció comprenderla. A diferencia de su habitual traje de sacerdotisa, Yuri estaba usando su uniforme de deportes. Su fino cuerpo claramente revelaba la delgada forma de sus miembros. Además, su excelente figura también era visible. Aunque no estaba al mismo nivel que Erika, tenía un cuerpo cuyas curvas mostraban sus femeninos rasgos. Sintiendo vergüenza, Godot frenéticamente redirigió su mirada hacia el partido. Sí. Mi resistencia física es menor que la de una persona normal. Desde mi nacimiento, nunca he tenido un buen recuerdo relacionado con el deporte. El rostro de Yuri parecía un poco melancólico mientras observaba tímidamente a Godot y se confesaba ante él. En realidad, tras ese momento en el que huí de Atenea, sentí un fuerte dolor muscular. Godot sentía que debía disculparse ya que se sentía culpable por ese incidente. Sin embargo, también lo notó. De verdad lo siento por todos esos problemas. Pero el último punto de encuentro no debería haber estado tan lejos del templo, Marilla. Tal vez a unos 2 kilómetros o algo así. Mientras hablaba, Godot recordó las calles de los alrededores de Shiba Park. Sin embargo, Yuri estaba mostrando una dura mirada indicando un poco de ira. Para mí, eso es una distancia demasiado larga. Kusanagi-san puede ser alguien que tiene un montón de energía para poder usar, pero no humilla a los que no tienen resistencia física. Por alguna extraña razón, la enojada Yuri lucía especialmente linda. Por supuesto, Godot no se atrevió a revelar lo que pensaba. En ese momento, Godot solo quería ser lo más discreto posible. Lo siento de veras, si algo así vuelve a suceder, por favor dímelo a tiempo. Inmediatamente iré a ayudarte. Definitivamente, te lo prometo. Usar las autoridades de Beretragna le permitía literalmente volar para ayudar a aquellos en problemas. Por lo tanto, no sería una falsa promesa, probablemente. Godot se preguntó mientras pensaba, ¿realmente está bien? Yuri asintió con una sonrisa forzada. Kusanagi-san, ¿no advierte usted mismo que su poder es un poco incierto y que todavía tiene que dominarlo? No es bueno confiar en ese poder, por favor, tenga esto en cuenta con cuidado. Bajo la influencia de las palabras de Yuri y su gentil sonrisa, Godot también sonrió. Parte 2. Entonces, Yuri-san, ¿cómo te sientes después de interactuar con Kusanagi Godot? Sentado en el asiento del conductor y agarrando el volante estaba Amakasu, que repentinamente hizo una pregunta. Incapaz de discernir sus verdaderas intenciones, Yuri, que estaba sentada en el lado del pasajero, mostrándose sorprendida respondió, lo que quiero preguntar es, ¿cómo está yendo la relación entre el gran rey demonio y Yuri-san? Una que comenzó con ustedes dos superando una crisis mortal juntos. ¿Tiene algún tipo de sensación creciente en su corazón más allá de la pura amistad que avanzará a un feliz pero embarazoso desarrollo? Amakasu-san, no entiendo en absoluto lo que usted está tratando de confirmar. Y no lo dejaba claro. Por cierto, Yuri estaba vestida como una sacerdotisa japonesa con su túnica blanca. Ella acababa de trabajar en el santuario Nanao y se detuvo cuando Amakasu pasó para visitarla como acordaron ayer. Necesitamos revisar constantemente y adaptar nuestra relación con él a partir de este punto, así que esto es solo como referencia. La relación personal entre Kusanagi-san y yo influirá en los planes del comité. Por supuesto, en gran medida. Amakasu condujo el coche por la autopista de Suto y se dirigió hacia Shibuya. Nota aparte, el tráfico en esta autopista seguía restringido en la dirección del alba. Esto debido a que las reparaciones por los daños causados en la batalla entre Godot y Atenea de hace un mes aún estaban en curso. Honestamente, no tenemos ninguna intención de hacer a Kusanagi Godot un enemigo. Antes, solo era una persona común, no un rey,
pero ahora ha obtenido un poder completamente absurdo. Antes de eso, habría sido imposible siquiera imaginarlo convirtiéndose en un monstruo por algún lugar. ¿Por qué habla así? No utilice palabras como monstruo. Él sigue siendo una persona normal en el interior. Sin ninguna pretensión, Yuri trató de defender a Godot. Sin embargo, si uno simplemente observase las habilidades de Godot, las palabras de Amakasu serían imposibles de negar. Amakasu simplemente forzó una sonrisa y asintió con la cabeza. Su futuro, para ver en qué tipo de rey demonio se convertirá. A medida que mantengamos intimidad con él, todo lo que hagamos tendrá cabida para establecer una buena relación con él. Si no fuera por eso, no hubiéramos preparado un plan tan complicado. La cautela mostrada por Amakasu y el Comité de Compilación de Historia era comprensible. Los países europeos ya tenían una larga historia de convivencia con varios campeones, por lo que las asociaciones mágicas de allí tenían experiencia tratando con reyes. Sin embargo, esta era la primera vez que el comité entraba en contacto con un campeón nacido localmente. Por lo tanto, en caso de emergencias, es necesario establecer una estrecha relación amistosa con él. Esto fue bien trabajado por la Cruz de Cobre Negro, que descubrió primera la importancia de Kusanagi Godou, la asociación a la que Erika-san pertenece. Sí, enviar como su amante a una de sus candidatos al liderazgo de la asociación y hacer tal uso de sus habilidades de campeone en lugares no relacionados con el público. ¡Qué excelente y realmente astuta estrategia! Amante. Comprendiendo finalmente las palabras de Amakasu, las cejas de Yuri se dispararon por la ira. Su lado está pensando en enviar a alguien como a Erika. Después de todo, él es un hombre joven a pesar de ser el gran rey demonio que posee una gran autoridad divina. Manipularlo con una mujer es la solución más práctica. Una estrategia clásica, ¿no es así la historia de Sansón, que fue hechizado por Dalila en el Antiguo Testamento de la Biblia? Por favor, no incluya a la Biblia en este debate. Yuri reprendió severamente a Amakasu, quien estaba hablando despreocupado. La idea de que una belleza desconocida utilizara sus encantos en Godou para tales fines hizo que Yuri levantara la voz sin una intención real. Kusanagi-san se encuentra actualmente en sus límites de resistencia ante la seducción de Erika-san. Este tipo de comportamiento probando el autocontrol de una persona es completamente inaceptable, imprudente, enfermizo. ¿A qué tipo de mujer quieren poner en esta tarea? Ya, por fin estamos de vuelta en el tema original, en cuanto a nuestra candidata. Amakasu se burló de una manera orgullosa. Yuri sintió que su movimiento de cuerpo, y sintió la llegada de algunas palabras desagradables, una inhóspita premonición. Creo que si pudieras asumir este papel serías una candidata perfecta. Incluso una competidora contra Erika. Creo que Yuri-san está en el mismo nivel o superior que Erika, ¿no es genial? ¿Qué estás diciendo? No creo que tenga alguna necesidad de competir contra Erika-san. La imagen que se formó en su mente era la de una brillante belleza rubia, cuya apariencia y personalidad extrovertida eran como el brillante sol del Mediterráneo. Competir contra ese tipo de rival por la atención de un muchacho. Solo esa idea hizo sentir a Yuri que su cabello se estaba volviendo blanco. Imposible, y ella se negó completamente a hacerlo. ¿Qué clase de broma era esa? No es imposible. A pesar de que el oponente es fuerte, Yuri-san también tiene grandes posibilidades de éxito. Cree en ti misma. Amakasu-san, por favor, termine con estas estúpidas bromas. Suficiente. Cada vez que Yuri estaba realmente furiosa parecía que estuviera sonriendo por alguna razón. Tenía los labios ligeramente doblados, y hablaba con un frío tono. Mademoiselle. Mis disculpas, de todos modos, el plan que acabamos de discutir era solo uno de muchos. Si es posible, por favor, olvídelo. Con un movimiento exagerado, Amakasu se encogió de hombros y continuó conduciendo sin decir una palabra. Los dos sentados en el hogareño auto, salieron de la autopista Sudo a la salida de Shibuya y continuaron en dirección a Meguro. Parte 3. Situado en una tranquila esquina de Aobadai estaba un cierto edificio. Una biblioteca pública, gestionada por el Comité de Compilación de Historia. Todas las personas no relacionadas estaban prohibidas de ingresar. Incluso los residentes de los alrededores no sabían qué tipo de edificio público era realmente. Yuri, dirigida por Amakasu, entró en esta biblioteca. Como una biblioteca, su estructura era muy simple. A lo largo de esta limpia y tranquila biblioteca había estantes llenos de libros. Sin embargo, había muy pocas personas. La persona que ocasionalmente aparecía o bien pertenecía al Comité de Compilación de Historia o era alguien relacionado a este. Además, estaban libros siendo coleccionados.
Libros de referencia grabados de todo tipo de magia y hechicería, la mayoría de ellos eran o grimorios o libros sobre encantamientos. La gente común no puede comprender estas cosas. Se trata de la esencia destilada del peligro y la sabiduría. Libros prohibidos acerca de magia. La biblioteca existe precisamente para alojar y aislar a estos preciados libros ocultos del mundo. Depósito de libros de Aubadai. ¿Me lo puede afirmar? Esta es la primera vez para mí en este lugar. A menos que fuera necesario decírtelo, no habría necesidad de venir aquí. No, por favor espera un momento. Todavía hay algunos problemas. Dejando atrás esas palabras, Amaterasu continuó conduciendo a Yuri hacia adelante. Había una espaciosa sala de lectura en el segundo piso de la biblioteca. Yuri miró a su alrededor mientras esperaba. Aunque no estaba presente ni una sola persona más, esta sala lucía muy semejante a una biblioteca normal. Sin embargo, las hileras de libros en los estantes despedían una extraña presencia que el sentido espiritual de Yuri captó. Esto no era un simple depósito de libros después de todo. Estos libros nacieron de las historias que circulaban acerca de profundos secretos sobre magia y hechicería. Estos grimorios acumulaban magia antigua y profunda. Se dijo que algunos de los más raros se clasificaban como artículos especiales. Los libros aquí ordenados se sentían como obras maestras. Se dice que poderosos magos y usuarios de poderes espirituales escribieron numerosos libros a mano, e incluso se han confirmado informes de libros producidos en masa a partir de imprentas que repentinamente adquirían propiedades mágicas. Yuri dirigió su curiosidad a los estantes de libros. Los títulos de estos libros variaban, pero la mayoría fueron escritos en caracteres occidentales. Los escritos en japonés ocupaban menos del 30%. Las actividades del Comité de Compilación de Historias solo comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial. Los miembros del comité desempeñaron un papel importante restringiendo la difusión del conocimiento mágico extranjero. Los numerosos libros que figuran en esta biblioteca fueron, sin duda, el resultado de décadas de esfuerzos recogiendo grimorios. Perdón por haberte hecho esperar, pero lo que quería que miraras era esto. Puesto que está custodiado por poderosos hechizos, leerlo forzadamente definitivamente haría que algo malo ocurra, y nadie puede predecir lo que podría suceder. Amaterasu regresó y en sus manos estaba un texto en lengua extranjera con tapas de cuero que no eran muy gruesas. Algo malo puede ocurrir. Sí. Probablemente algo así como ir a una esquina de la habitación, hablar con ángeles que nadie más puede ver, para luego hacer sonidos como apapapa, y hacer un viaje mental por todo el mundo. Una persona común no puede evaluar un libro tan peligroso. Tendría que haberme dado antes esta advertencia tan importante. Yuri dijo con un tono inflexible. Probablemente, si se está custodiado por un hechizo tan fuerte entonces debe ser un grimorio de gran alcance, sin lugar a dudas. No veo ningún punto en evaluarlo más. Ah, sí, es por eso que el deseo humano es tan terrorífico. ¿Por qué estos grimorios deben ser encantados con estos fuertes hechizos de protección? Se parece a la forma en que los precios de los libros raros se elevan por los cielos. Sin embargo, si es Yuri-san, debes estar a salvo mientras evalúas el libro sin haber leído el contenido. Vas a estar bien. Haciendo una expresión inofensiva, Amaterasu dijo mientras sonreía, luego puso el libro sobre una de las mesas más grandes de la sala. Homo homini lupus 1. Uno homo homini lupus es una frase en latín que significaría, el hombre es un lobo para el hombre. Este era el título escrito en la cubierta. Por la calidad del papel y el daño de los enlaces, parecía ser un antiguo tomo de más de un siglo de antigüedad. Lupus significa lobo en latín, recordó Yuri. Si esto es auténtico, debe ser un grimorio publicado privadamente en Rumanía en torno a la primera mitad del siglo XIX. Leyendas del pasado hablan de un culto secreto de Éfeso que adoraba a la oscura Madre Virgen de Dios, reina de las bestias salvajes y mantenían rituales secretos donde las personas que trataban de leer los libros serían convertidos en sirvientes inhumanos cubiertos de piel. Inhumanos y cubierto con la piel generalmente refiere a cosas como lobos u osos. El casual ejemplo que dio Amaterasu reveló la profundidad de su conocimiento. Yuri sintió que sus palabras parecían un poco fantásticas. En cuanto a los cambios, lo conocido es que los cuerpos de las personas sufren transformaciones completas después de la lectura. En vez de grimorio, sería una mejor descripción la de un libro maldito. Ah, tienes razón. Esos libros mágicos continuarán incrementando la maldición de los hombres lobo. Debido a esto, si es el objeto real, es un tesoro extremadamente raro y preciado. Por favor, no hable de eso de una manera tan feliz. Yuri reprendió la descortesía de Amaterasu con una mirada y observó al antiguo libro nuevamente. Concentró su mirada y calmó su corazón.
Su visión espiritual no era un poder que pudiera ser utilizado a libre voluntad, fundiendo el corazón en el cielo, encargándose a la orientación de las divinidades, y haciendo uso de ojos e instinto. Esto permitiría a uno ver o notar algo. Dependiendo de la situación, uno a veces encuentra pistas importantes, pero que podrían no ser lo que uno esperaba. Por otra parte, siempre había un problema de precisión en la adivinación. Sin embargo, una sabia existencia histórica se puede sentir en este libro. Había algo de verdad en las palabras de Amakatsu. Iréis una vez, una bruja que vivía en las profundidades del bosque, y muchos de los animales la respetaban, en particular, las existencias más fuertes, lobos, osos y aves. Este libro registra los difíciles y poderosos puntos del ritual. Los únicos capaces de leer el libro eran los sirvientes o personas relacionadas con la bruja, pues el libro rechazaría a todos los magos comunes. Esto no es un libro maldito, siempre y cuando el lector tenga la suficiente experiencia y capacidad, entonces no se vería perjudicados por los misteriosos poderes ocultos de este libro, y en su lugar, obtendría el conocimiento. Yuri sintió vagamente las propiedades del libro y murmuró: creo que es un dispositivo destinado a impedir que el no calificado haga lectura. Es una prueba de resistencia a la maldición más que una intención de transformar el cuerpo del lector. Ah, sí, para resumir, esta es la cosa real. Como era de esperar de Yuri-san, viste a través de todo. Esto es todo lo que sé por ahora. No puedo garantizar el resto, así que no espere demasiado de este tipo de habilidad. Amakatsu estuvo de acuerdo con las deducciones de Yuri. Y luego, el grimorio de la bruja controlador del hombre lobo, así como Amakatsu Touma y la biblioteca. Todo esto desapareció repentinamente. Yuri y el espacio a su alrededor estaban envueltos en la oscuridad. Se sentía como si estuviera de pie en un agujero, rodeados de un ambiente sombrío. ¿Es esto una alucinación creada por el grimorio? Yuri trató de intensificar su visión espiritual y ver la verdad detrás de estas ilusiones. Esta era una ocurrencia rara, pero ocurría ocasionalmente, cuando establecía contacto con un objeto que esconde fuertes poderes mágicos. Por lo que no tuvo ninguna sensación de pánico en el momento, la alucinación persistía. Había algo en las profundidades de la oscuridad. Enfocando su mirada, veía algo que le recordaba a una rata. La rata se transformó lentamente, aumentando gradualmente su masa corporal. Además, cambió su postura. Esto era un perro, no un lobo. A partir de su aspecto fuerte y feroz fue que Yuri lo identificó. El lobo pasó de apoyarse en 4 patas a solo en 2. En vez de un lobo, esa era la postura de un hombre lobo. ¿Fue debido al contacto con el grimorio? ¿Una alucinación como resultado de eso? Mientras Yuri quedaba perpleja, el hombre lobo caminó lentamente en la oscuridad desde el agujero negro subiendo a la superficie de la tierra. Desde ahí, serpientes danzantes podían ser vistas. El hombre lobo las pisó y mató todas. Y entonces el hombre lobo se acercó con los brazos hacia el brillante sol del cielo, atrapándola. El hombre lobo atrapó la brillante esfera con sus manos desnudas. Al final, el hombre lobo se tragó la bola de luz, y gradualmente tomó la forma de un envejecido humano. Era la persona que Yuri había conocido antes. Un alto cuerpo delgado, de claro aspecto sabio y ojos color verde esmeralda. El antiguo campeón y gobernante del este y sur de Europa. El antiguo rey demonio que proyectaba la luz de sus malignos ojos sobre los de Yuri y sonreía sarcásticamente. Marqués Boban. ¿Cómo? ¿Por qué está aquí? Mientras que el más intenso terror afligía a Yuri y se lamentaba, de pronto perdió la conciencia. Parte 4. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando llegó una llamada telefónica a la residencia Kusanagi. Sí, soy Kusanagi. ¿Esta voz es Godot? ¿Ha sido un tiempo? ¿Cómo estás, amigo? Era una voz ligeramente familiar que había escuchado antes, de hecho, era una voz que Godot no quería volver a oír. Un completo desperdicio para una voz tan profunda. Godot inmediatamente colgó el teléfono. Ese canalla finalmente revivió. Godot, que generalmente no oraba por la desgracia de los demás, sentía que esta era una de esas excepciones. Solo para estar seguro, desconectó el cable de teléfono desde la base misma. Evitar temporalmente las llamadas telefónicas era un sacrificio aceptable por esta causa. Sin embargo, su celular comenzó a sonar cuando regresó a su habitación. Godot miró la pantalla, el nombre de la persona que llamaba era desconocido. Por otra parte, ¿una llamada telefónica desde el extranjero? ¿Debería simplemente ignorarla? Pero sería un riesgo enorme. Tal vez un día pueda abrir la puerta de su casa para encontrar a ese hombre diciendo, he venido porque no cogiste el teléfono. Ese sería el peor de los casos. Godot se preparó y presionó el botón para contestar la llamada. Colgar repentinamente el teléfono, eso es demasiado cruel. Bastardo.
De todos modos, ¿por qué sabes los números de mi casa y mi celular? Tonto. No es natural conocer el número telefónico de un buen amigo. Si se tratara de una conversación cara a cara, entonces probablemente también estaría haciendo cosas como guiñar un ojo. Cabello rubio, ojos azules, alto y atractivo. Una brillante expresión en su agradable cara, y extremadamente amigable. Una apariencia de un caballero elegante, pero que en realidad era el guerrero más fuerte que poseía un cuerpo de acero. Godot recordó la imagen de aquel que se hacía llamar buen amigo. Hey Salvatore Doni, sabes que en realidad no contamos como amigos, y no recuerdo haberte dicho mis números de teléfono. HMPH, tú eres el tipo que ni siquiera quieren intercambiar números de teléfono o direcciones de correo. Gracias a ti, tuve que pedirles a mis subordinados que investigaran. Y a partir de ahora, por favor, no uses, en realidad no contamos, para describir nuestra relación. No te dije ya que somos grandes amigos. Si eso es lo que piensas, por favor consulta la definición de la palabra amigo 1000 veces antes de volver a llamar. Salvatore Doni. 24 años, italiano, así como el sexto campeone. Él poseía una influencia masiva en torno al sur de Europa, y había derrotado a los 4 dioses Pilar. En cuanto a edad y experiencia sería como un senpai de Godot. Sin embargo, Godot no tenía ninguna intención de utilizar honoríficos con este tipo. Godot lo encontraba increíble, ya que generalmente interactúa con mayores con adecuada actitud y palabras. Sin embargo, era completamente diferente cuando se enfrentaba a este hombre. Desde lo más profundo de su corazón, un cierto sentimiento sutil de oposición se lo impedía. Hey, aquel que no entiende la amistad eres tú. Eso es totalmente vergonzoso para un japonés. ¿Qué tiene que ver la nacionalidad con eso? Por supuesto que tiene. Recuerdo que, escribir cartas a los enemigos, y predecir los pensamientos de amigos, es un dicho japonés. Fue escrito claramente en literatura japonesa que leí antes. Realmente es así. Godot consideró que debía haber algún error en las palabras de Doni. En realidad, Godot se acordaba de algo similar perdido en las profundidades de sus recuerdos. Si fuera verdad, ¿podría este hombre tener razón? Es posible, después de todo, nuestra relación no es del tipo que mejora después de una lucha a muerte. En ese entonces, ¿cuántas veces nuestros puños se golpearon entre sí, y cuántas veces chocaron con violencia nuestras espadas? ¿Qué choques de espada? Simplemente fui apuñalado por ti. No, yo solo fui cortado por ti. Ante las entusiastas palabras de Doni, Godot simplemente respondió con frialdad. Este hombre está lleno de ilusiones exageradas y total caballería romántica medieval, lo mejor es mantenerse alejado de él. Fuiste verdaderamente grandioso ese momento. Superando una muerte inevitable y luchando contra mí con un ardiente y feroz espíritu de batalla, tuve que responder con toda mi fuerza. Yendo con todo contra un oponente de inferior nivel como yo, realmente careces de la magnanimidad de un adulto. Los dos disfrutamos durante esa batalla, ¿no? Ufu, ese hombre frente a mí será un digno rival por toda la eternidad. Mientras oponentes predestinados luchan entre sí hasta la muerte en varias ocasiones. ¿Cómo es que no sentiste eso? No sentí nada. Ni siquiera por un instante. Y así es, mi eterno rival. Con amor y respeto por favor llámame Salvatore. ¿Qué te parece? Puedes incluso llamarme por mi apodo Toto. A pesar de que estaba extremadamente cansado para hablar con un chico ante el que era imposible argumentar en contra, Godot se obligó a responder en forma negativa. Prefiero morir antes que usar tu apodo. Oh, sigues siendo un niño tan tímido. Ya sabes que me quieres, pero aún así me tratas con tanta frialdad. Lo sé, esto debe ser lo que ellos llaman tsundere en Japón. Has malentendido seriamente la cultura japonesa. Si eso es todo de lo que vas a hablar entonces voy a colgar. Godot sintió que había malgastado ya demasiadas palabras con este idiota, y estaba a punto de colgar el teléfono. Por favor espera, mi amigo. Hoy solo quería darte un aviso. ¿Conoces a aquel llamado Sasa de Hanstal? Solo de nombre. ¿No es ese extraño rey demonio anciano que vive cerca a ti? Bueno, en realidad son la península italiana y la de los Balcanes, respectivamente. Si nos fijamos en el mapa, supongo que se podría decir que son cercanas. Ese abuelo no tiene una personalidad con la que uno fácilmente podría convivir, pero recientemente parece que él ya no está allí. Ni siquiera sé si hay un castillo o un calabozo situado en algún lugar. Godot casualmente imaginó al gran rey demonio anciano de la forma en que él hablaba, pero de alguna manera no encajaba. Oh, eso se llama estilo clásico. No creo que ese tipo de vida sea realmente mala, pero el viejo señor Boban no está de acuerdo, esa persona tiene muy pocos deseos aparte de la gula y no le importan mucho las cosas como el terreno o arquitectura. Otro comentario de carácter inesperado. Ahora que lo piensa, ya sea Kusanagi Godot o Salvatore Doni, ambos eran reyes demonio y temidas existencias para los demás. Sin embargo, ambos tenían idiosincrasias que eran inconcebibles para un rey demonio, así que quizás no era muy sorprendente después de todo. Antes de que él se convirtiera en rey, vivió como un vagabundo y llevó una dura vida siempre corta de alimentos durante casi 2 décadas.
Su vida dio un vuelco cuando derrotó a cualquiera de los lobos monstruosos, Fenrir o Garm. No es Garm el perro del infierno de la mitología nórdica. Correcto. En algunos lugares también se le conoce como Garm. Estas definitivamente eran cosas que esa tipa Erika conocería. Godot reunió a sus pensamientos mientras escuchaba y respondió brevemente, pero si él se fuera a preguntarle a esa chica entonces se convertiría en una situación en la que ella forzaría conocimientos innecesarios en él. Al parecer, antes de que Donnie se convirtiera en un campeone, era un fracasado caballero templario. Completamente opuesto al genial talento de Erika tanto en magia y espadas, el único activo de Donnie era su inigualable habilidad con la espada, pues su talento en la magia era cero. Para un caballero templario, que requería destreza en espadas y magia, era el equivalente a una señal de fracaso. Bueno, esto es lo más probable. Aunque el primer dios al que derrotó es desconocido, se sabe que la primera autoridad del marqués Boban podría convocar a varios cientos de lobos para hacer su voluntad con el poder de la legión de lobos hambrientos. Debido a esto, debe de haber matado a algún tipo de dios lobo. Varios cientos de ellos, ese número es realmente. Las autoridades posteriores incluyen transformar personas en sal con una fija mirada, convocar tormentas que arrasan pueblos y carreteras, y convertir a la gente que mata en algo así como zombies o fantasmas utilizados como esclavos para obedecerle. Los campeones son realmente los peores. Godot suspiró. Tanto Donnie como él mismo eran eso, personas que poseen absurdas habilidades especiales. De todos modos, eso significa que ese abuelo problemático tiene algo que ver conmigo. Ya, lo siento, se me olvidaba. Este abuelo debería estar ahora en Tokio, había algo acerca de querer conseguir, y también algo acerca de permanecer fuera de su territorio. ¿Quién haría algo así? Entonces, ¿por qué ha venido a Japón? Godot gritó, y realmente quiso rascarse la cabeza. Dirigiéndome nuevamente hacia problemáticos asuntos. Dame un descanso. Oh, te lo puedo decir, pero hay una condición: si me pides ayuda, como amigo, hermano mayor, así como héroe Salvatore, entonces inmediatamente. Definitivamente me niego. No necesito que me lo digas. Después de negarse, Godot probó con algunas otras preguntas. Ese abuelo ha derrotado a un buen número de dioses, ¿no? Además, has asesinado a algunos dioses irlandeses y nórdicos antes, ¿verdad? ¿Cuántos serían en total? Si se suman los de ambos, probablemente más de 10. ¿Hay algún problema? No, porque cada dios que has derrotado, para mí significa uno menos a enfrentar. ¿Quién sabrá cuántos dioses hay en todo el mundo? Cuanto menos sean los que queden para luchar mejor. Godot habló mientras se preocupaba por su propia situación. Jaja, ¿qué estás hablando? Incluso si los otros campeones y yo asesinásemos a todos los demás dioses, la batalla volvería a darse. Este tipo de cálculo no tiene sentido. ¿Por qué? Si ustedes asesinasen a todos, entonces no podrían luchar más, no. Incluso si asesináramos a los dioses, estos no desaparecerían por completo. Mientras que la humanidad exista y los mitos permanezcan, los dioses muertos pueden resucitar. Nunca lo olvides. Donnie estaba hablando en un raro tono serio. Su oscuro espíritu de batalla y sus sentimientos de alegría se guardaron silenciosamente en su corazón. A pesar de que parecía extrovertido y frívolo, era un hombre con un espíritu guerrero, vivía por la espada y moría por la batalla. Después de todo, solo una parte de un dios aparece en la tierra para luchar contra nosotros. Su verdadera naturaleza son mitos. Incluso si sus cuerpos se destruyen, siempre y cuando los mitos continúen existiendo van a ser capaces de materializarse y resucitar un sinnúmero de veces. Además, es imposible hacer desaparecer a los mitos a menos que toda la humanidad se extinga. Mientras que los mitos existan, no importa cuántas veces lo hagan. Así es. Entonces tal vez llegue el día en que puedas luchar contra Beretragná de nuevo. Ese dios es bastante famoso en el oeste de Asia, por lo que no sería sorprendente que él resucitara en algún lugar. Esto fue toda la conversación con Salvatore. Desconectando la llamada en su celular, Godot se sintió preocupado. Esperemos que no se convierta en una batalla contra el más viejo campeone. Parte 5. Yuri despertó encontrándose en el santuario Nanao. Yuri había estado durmiendo sobre unas mantas en una tradicional sala de chamuzo 2 de estilo japonés. Sentía muy seca la boca. Tras ajustar su kimono y su cabello, Yuri salió de la habitación. La cocina también se encontraba en el mismo edificio y tenía una nevera bien surtida. Queriendo tomar un trago, Yuri se dirigió hacia la cocina. Ah, Yuri-san, grandioso, finalmente recuperaste la conciencia. Tu cuerpo se encuentra bien. Amakasu Touma estaba en la cocina. Él estaba en el centro de una búsqueda a través de decenas de documentos establecidos en la mesa. ¿Hubo algo extraño sucediendo? ¿Qué me pasó después? Estabas observando ese grimorio con tu visión espiritual de forma normal cuando repentinamente perdiste el conocimiento, por lo que te traje al santuario tan pronto como pude. Ya, y los líderes del santuario me regañaron, siento haberte traído problemas. 2. El edificio utilizado como la oficina administrativa de un santuario. Inclinando la cabeza,
Amakasu parecía seguir con gran interés. Y entonces tu expresión fue muy extraña, ¿has visto algo? No, en absoluto. Creo que estaba un poco cansada en ese momento, y luego acabé perdiendo la conciencia. Nada extraño sucedió. Yuri explicó inmediatamente. ¿Por qué tendría una alucinación con Sasa de Hanstal? Esto era completamente imposible de entender. Conoció a ese viejo hace más de 4 años. ¿Realmente podría deberse al contacto con el Grimorio del Este de Europa que los recuerdos sobre el campeone despertaron? ¿O había otra razón? De todos modos, una no debe sacar precipitadamente conclusiones. Yuri decidió cambiar de tema y miró los documentos que Amakasu estaba leyendo. ¿Qué son estos? ¿Hojas de vida? Si estos estaban destinados a ser privados, entonces no deberían estar tirados en un lugar como ese. Sería impensable que un representante del Comité de Compilación de Historia sea tan imprudente. Habiéndose decidido, Yuri echó un vistazo a la pila de documentos. Todos parecían ser hojas de vida 3 con fotos tamaño L adheridas. Parecía que todas las fotos eran de chicas adolescentes y cada una de ellas tenía un aspecto lindo. Algunas de las chicas tenían un ambiente más maduro y adulto, mientras que otras eran lindas e inocentes. También había algunas chicas que parecían muy extrovertidas y otras que parecían muy sinceras. Había una gran variedad de ellas. Esto es de lo que estábamos hablando. Seleccionamos a alguien calificada para ser la amante de Kusanagi Godou. En verdad son la élite de esta nación, todas son señoritas de gran talento. Amakasu hablaba con un aspecto bastante alegre. Yuri casualmente dio vistazo a las hojas de vida que se asemejaban a los perfiles profesionales de trabajo. Tal vez con el fin de derrotar a una oponente del calibre de Erika Blandelli sea necesaria una combinación entre elegancia, lindura adolescente y el personaje en ruta de amiga. Suena bastante bien. Sin embargo, también existe la posibilidad de que él prefiera otros tipos. Esto es una decisión muy difícil. Amakasu-san. ¿Está a su lado realmente pensando en poner ese plan en movimiento? El miembro del Comité de Compilación de Historia solo retrajo un poco su cabeza en respuesta a la reprimenda de Yuri. Estos son recursos humanos necesarios. A menos que, Yuri-san, tengas una mejor idea. 3 también conocido como tercer, o 9 por 13 centímetros. Si se le explica claramente a Kusanagi-san, y se crea una oportunidad para negociaciones prácticas, Kusanagi-san debería ser capaz de entender su propia posición. Jaja, eso no va a funcionar. Él es un adolescente después de todo. Amakasu rió amablemente con sonidos como, jaja, como si tratara de provocar la ira de Yuri. No importa qué tan honesto clama ser, él no puede negarse si la chica con la que sale se lo pide. Así es como somos los hombres. Para un niño de esa edad, sus sueños o aspiraciones de alta moralidad nunca podrán compararse con el valor de las chicas. Precisamente es por eso que no se pueden ignorar los deseos de una chica y obligarla a desempeñar el papel de una amante o algo así. Lo que temía Yuri era que el Comité de Compilación de Historia, usando su autoridad, obligara a una infeliz joven o sacerdotisa de alguna familia mágica a tomar esta misión. Ese tipo de tiranía era definitivamente inaceptable. Ante la exaltada Yuri, Amakasu respondió con calma. ¿Cómo podría ser así? No te preocupes por la voluntad de la persona que está siendo seleccionada. Ella será cuidadosamente elegida de entre los voluntarios. Relájate. Después de todo, el título de campeone es bastante efectivo. Ya sea personalmente o por los intereses del clan, hay muchas ventajas por convertirse en la amante del primer rey demonio de Japón. La falta de voluntarias no es algo que nos preocupe. Amakasu sonrió extremadamente satisfecho. Yuri estaba en shock. ¿Podría ser realmente que egoístas voluntarias aparezcan una tras otra? La belleza italiana Erika Blandelli, que se autodenomina la amante de Kusanagi Godou y que apasionadamente se acercó a él sin inmutarse. Curiosamente, Yuri no siente rechazo por la presencia de Erika. A lo sumo la hizo sentir incómoda a veces. A pesar de que Erika pudiera ser muy calculadora, siempre era abierta y directa, tal vez debido a esa relajada y sincera personalidad. No importaba que, Erika podía ponerse en peligro sin vacilación alguna si era por el bien de Godou. Después de la batalla con Atenea, Yuri entendió eso a la perfección. Sin embargo, ¿qué pasará con las otras chicas que planean acercarse a Godou con el fin de hacer uso de su poder y estatus? Aún así, todavía no está permitido. Si él se acerca a chicas con ese tipo de intenciones, ¿qué tipo de mala influencia podrán traer? No es fácil para Kusanagi-san tener la oportunidad de comenzar una nueva vida. ¿Qué va a pasar? Yuri no podía dejar de gritar sintiendo que se trataba de un asunto sucio. Sin embargo,
habrá un montón de gente tratando de usarlo por sus poderes de todas formas. Si no lo hacemos, alguien más lo hará. A menos que Yuri-san misma vigile a este joven hombre a su lado. Pero, si ese es el caso. Sin embargo, sobre mí, no creo que Kusanagi-san tenga una buena opinión acerca de mí. Probable no tenga una buena impresión de toda mi insistencia. A pesar de que Yuri desconocía completamente las sutilezas del corazón masculino, ella sentía que sus conclusiones eran correctas. Ya que ella siempre había estado distanciada de los demás de una manera obvia, era natural pensar que los demás pensaban lo mismo. Tímidamente, Yuri bajó la cabeza. Probablemente, mi cara se encontraba toda sonrojada, del color de un kaki madurado completamente. Por otro lado, tal vez sea que a Yuri-san le desagrade Kusanagi Godou. Desagradarme. No, en absoluto. Aunque las acciones de Kusanagi-san y Erika son inapropiadas, siento que es amable, generoso y una persona de buen carácter. Él no es arrogante a pesar de tener ese nivel de poder, y ser humilde es una de sus virtudes. Así que, a mí no me desagrada en absoluto. Oh, con que realmente es así. Entonces, por favor mantén la relación actual por ahora. Tímidamente sonrojada, con tu cabeza inclinada hacia abajo, sí, excelente. Realmente. Lindo. Ah, Amakasu-san, ¿de qué estás hablando? Amakasu repentinamente sacó su celular y tomó una foto de Yuri con la cámara. Yuri no podía entender las intenciones detrás de sus acciones. Material de referencia. Los demás miembros del comité definitivamente lo aprobarán en la próxima reunión. De todos modos, el poder de la foto de Yuri-san seguramente tendrá que eliminar a la competencia. ¿Qué quiere decir? ¿No es verdad, Yuri-san, que no quieres que inescrupulosas chicas se acerquen a Kusanagi Godou? En ese caso, debes desarrollar buenas relaciones con él, ¿no es cierto? Es por eso que he dicho, no soy. No te preocupes. Nosotros, el Comité de Compilación de Historia te prestará todo nuestro apoyo, así que, por favor, gánate a Kusanagi Godou con plena confianza. La declaración sorprendió a Yuri como si fuera un trueno. Ganármelo. No tengo la intención de tener ese tipo de relación con Kusanagi-san. Oh, aún no eres honesta. Como sea, esto será un ingrediente perfecto para darle más sabor al plato, dejemos así las cosas. Amakasu dio una sonrisa valiente mientras hablaba con palabras incomprensibles. Vamos a ponerlo de esta manera. Queremos aumentar enormemente la influencia de Yuri-san sobre Kusanagi Godou. Nuestra esperanza es que cada vez que sea tentado por Erika Blandelli, o cuando esté embriagado en la oscuridad del poder de su autoridad, puedas persuadirlo y guiarlo por el buen camino. Yo puedo guiar a esa persona hacia el buen camino. Sí. Solo se acércate a él a partir de situaciones normales, y ten una relación mejor que la de Erika Blandelli. Haz tu mejor esfuerzo. Es una promesa. Si puedes hacer eso terminaremos el plan. El tono de voz de Amakasu era similar al de la serpiente que llevó a Eva a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, pero Yuri era completamente ajena a esto. No, pero incluso ahora, todo lo que he estado haciendo es molestar a Kusanagi-san, y le dejé una muy mala impresión. Probablemente sea inútil tratar de mejorar nuestra relación en este punto. Llegar a ser aún más íntima con el que Erika, era totalmente impensable. Amakasu respondió a la insegura Yuri con una pícara sonrisa. Por favor, no te preocupes, tengo un plan secreto y funciona precisamente porque la relación actual es distante. Hasta ahora, todo cuenta como la fase Tsun, por lo que si empiezas con lo dere tanto como sea posible desde este punto, los muchachos caerán definitivamente ante ti, sin falta. Ah, ¿qué es eso? En primer lugar, ¿por qué no intentas hacer una lonchera personalmente? Entonces dile, estos son las obras, no es como si lo hiciera especialmente para ti, pero sería una vergüenza que se vaya a perder, así que aquí tienes, cuando se lo entregues a él. No es la mejor táctica. Ah, perdona mi atrevimiento, pero si careces de información en esta área, puedo proporcionarte algo de mi colección personal. Voy a enviártelo dentro de poco, ¿prefieres DVDs o juegos? Ah, Amakasu-san, por favor, no continúe la conversación con tanta indiferencia. En realidad, este evento podría llegar a tener una gran influencia en Godou y en la vida futura de Yuri. Por supuesto, Yuri en ese momento no tenía idea en absoluto. Parte 6. Era un hermoso jardín japonés de un hotel. Para Liliana Krankar, que nació y creció en Milán y cuyo abuelo era croata, el amplio jardín en la anticuada mansión de un ex noble era un espacio muy interesante. Había un montón de escenarios naturales en los terrenos que cubrían decenas de miles de metros cuadrados. Frondosos árboles fueron prolijamente cortados,
mientras que el agua fluía en las piscinas a través de pequeños ríos. También había antiguas pagodas y altares de sacrificio en las profundidades de la cascada. Sin embargo, este jardín lleno de encanto extranjero parecía no tener ningún efecto sobre su compañero. Tras decidir el alojamiento en Tokio, Sasa de Hanstal Boban de inmediato llegó allí. Como si fuera sacudida por el estilo compacto del jardín, Liliana también se volvió servil. La habitación de Boban estaba ubicada en un edificio independiente dentro de los jardines del hotel, una pequeña casa tradicional japonesa. Sin embargo, su interior era muy moderno en contraste con la apariencia externa tradicional. En ella había habitaciones de estilo occidental a las que una europea como Liliana rápidamente podría acostumbrarse. Había también unas pocas habitaciones de estilo japonés con tatami y pantallas ornamentales. Así que, Crankar, ¿hay alguna noticia del amigo? Boban preguntó repentinamente. Boban habló con perfecto japonés mientras bebía una taza de sake, mirando al típico pero mediocre menú con platos como tempura y sashimi. Hasta el día anterior, este viejo no tenía conocimiento de la lengua japonesa. Sin embargo, campeones y hábiles magos poseía una habilidad excepcional para el aprendizaje de un idioma. Como resultado de ello, no era de extrañar que Boban hubiera dominado el lenguaje simplemente conversando con Liliana, quien sobresalía en japonés. Además, solo le tomó unos 50 o 60 minutos. Aprender un idioma desconocido en tan poco tiempo hubiera sido imposible para Liliana. Del mismo modo, incluso otros campeones o grandes caballeros probablemente no se adaptarían a tal hazaña. No, todavía no. Mis disculpas. Liliana inclinó la cabeza en expiación. Mariya Yuri, 15 años, vivía en el área de la bahía de Tokio. Poseyendo una excepcional visión espiritual, era una lideresa religiosa especial llamada Himemiko. En realidad, este nivel de información era muy fácil de investigar para su organización, la Cruz de Bronce Negro. Aún así, Liliana no informó con honestidad. Recordó las cosas hechas por las chicas en la villa de Austria hace 4 años. Entre todas las micos allí, Yuri había sido la más callada y aquella con la personalidad más conservadora. Por otra parte, se veía más débil y delicada. Sin embargo, ¿quién fue la primera en llegar al sitio del ritual de Boban? Todo el mundo había estado muy asustado, pero ella fue la primera en entrar. Ella entendió el temor de las otras chicas, y decidió seguir adelante por sí misma. ¿Con qué es así? De todos modos, está bien. Si así sucede, ¿qué se debería hacer si un pajarito saltó a una jaula? Si atas una cuerda a la misma, sin importar a dónde fuera, se puede encontrar la jaula con bastante facilidad. Boban se regocijaba mientras movía sus dedos sobre la copa. ¿Una jaula de pájaros? Liliana frunció el ceño ante la extraña analogía. Acerca de lo que he dicho, me pregunto quién fue que alucinó con una imagen de mí, Boban. Tal vez fue algún tipo de caso fortuito en que se confundió una habilidad profética con visión espiritual. No es algún tipo de habilidad mágica poderosa, ¿verdad? Por supuesto, si la persona que alucinó fue Yuri o no, Liliana no podía saber. Sin embargo, está dicho que los campeones poseen instintos extraordinarios. Ha habido varios rumores de que los campeones pueden detectar cuando están en peligro, y tienen un instinto casi animal para detectar la presencia de los dioses, sus rivales predestinados. Sin embargo, esta era la primera vez que Liliana oyó que podían ver a través de la visión espiritual. ¿Qué clase de poderes extraordinarios posee este viejo? No sé si esa tipa es la Miko que necesitamos encontrar. Sin embargo, estoy seguro de que será de gran utilidad capturar a esa persona. Boban sonrió y se terminó el alcohol como si tomase agua. Después de varios días juntos, Liliana se dio cuenta de que él no era quisquilloso al comer. Comía y bebía todo lo que encontraba, consumiendo no por su sabor, sino solo para satisfacer su hambre y sed. No parece ser muy buena para encontrar cosas. Entonces, ¿qué tal si encontramos a alguien más para que tome el trabajo? O tal vez, esto debería ser un trabajo para una bruja. María Teresa, ven aquí. Boban dijo el nombre de una mujer. En respuesta, una mujer muerta con los ojos muy hundidos apareció fuera del lugar, llevaba un gran sombrero negro, una miembro de los sirvientes muertos. Esta fallecida fue una vez una bruja, por lo que no debería resultarle demasiado difícil encontrar al usuario de visión espiritual que me vio en una alucinación. Encuentra a esa persona con los conocimientos que poseías en vida. La bruja sirviente muerto asintió con la cabeza al reconocer la tiránica orden y desapareció una vez más. Mariya Yuri será capturada tarde o temprano. Liliana no tenía dudas al respecto, y suspiró profundamente.